En este video concluiremos con el tema La Iglesia de Jesucristo. Leemos Efesios 4, verso 11 al 12. Y Él mismo, o sea Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Retomemos. El Señor Jesucristo discipuló a un grupo de personas a los cuales confirmó con el cumplimiento de la promesa, siendo llenos del Espíritu Santo, llamados ahora apóstoles. Estos a su vez, una vez fueron confirmados, comenzaron a anunciar la buena nueva, el Evangelio. Marcos 16, verso 20. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Ellos discipulaban a otros y eran confirmados también al recibir el Espíritu Santo. Varios de ellos se quedaban en sus regiones, reuniéndose en casas o iglesias locales, conocidos al predicar como pastores y maestros, con la responsabilidad de formar discípulos que posteriormente crecieran y enseñaran a otros. No un estilo de gobierno donde unos pocos precisamente gobiernan y los demás obedecen sin opinar. En la Iglesia de Jesucristo somos o deberíamos ser como una familia donde cada integrante participa activamente, con una función específica para el crecimiento y bienestar de todos sus integrantes. Precisamente el Espíritu Santo en la Iglesia reparte dones para poder cumplir este objetivo. Lee por favor 1 Corintios todo el capítulo 12 para que complementes esta enseñanza. Los apóstoles y evangelistas, llamados a este ministerio, una vez confirmados los discípulos en un lugar, se dirigían a otro, y así sucesivamente. Fue así como durante sus 3 primeros siglos, la Iglesia conquistó el mismo corazón de Roma, y se extendió por toda Europa, Asia y parte de África. A pesar de que muchos fueron martirizados, encarcelados, perseguidos, sin embargo, la Iglesia crecía más y más. Esta Iglesia no creció por imponerse a la fuerza, ni se financió a través de pactos o diezmos con promesas de riquezas en este mundo, ni con limosnas, sino con ofrendas voluntarias conforme el Señor bendecía a cada uno. Estas ofrendas no eran para que los apóstoles, evangelistas y demás pudieran vivir a cuerpo de rey, sino para su sostenimiento normal y el de sus familias, pero no solo ellos, sino para todos aquellos que tuvieran necesidad. Lee, por ejemplo, en Hechos, el capítulo 4 del verso 32 al 35. Entonces, ¿a partir de qué momento comenzaron a introducirse cosas como estas, de dominio y jerarquías dentro del cuerpo de Cristo? Hechos, capítulo 20 del 29 al 30. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Ya en el siglo II y III, con el crecimiento de la Iglesia, comenzaron algunos a reclamar jerarquías dentro de ella, por lo que empezaron ciertas divisiones. Pero en el 312 aproximadamente después de Cristo, entró en escena el emperador romano Constantino, el cual declaró haber tenido una experiencia de conversión, y se dejó de perseguir a los cristianos. Años después, estos que deseaban jerarquías recibieron lugares de honor en el gobierno, e inició la nueva religión oficial del Imperio Romano, la Iglesia-Estado. Y estos en su afán y poder cambiaron la predicación, y ahora eran quienes perseguían y forzaban a convertirse al aparente cristianismo. Además, templos o edificios que ya existían, dedicados a las deidades de la época, fueron entregados al clero, para que se reunieran allí. Y se construían nuevos, donde dominaba el Imperio Romano. Para agradar a los hombres, comenzaron a cristianizar sus creencias, como por ejemplo la creación de imágenes habituales en el Imperio Romano. Ya no se hacían imágenes de dioses, sino de santos. O entre muchas otras, por ejemplo en el Imperio Romano y otras partes,
Se celebraba el nacimiento de sus dioses el 25 de diciembre, y la religión lo cambió por el nacimiento del Señor Jesucristo para no herir susceptibilidades. Entre los ahora perseguidos se encontraban y se han encontrado los cristianos que se negaban a implementar todas estas nuevas doctrinas y prácticas, las cuales se fueron incrementando y adicionando en el transcurso de la historia, de las que ni el Señor Jesucristo ni sus apóstoles enseñaron jamás. Los que no aceptaban estas nuevas doctrinas eran considerados herejes y expulsados, por lo que muchos huyeron de Roma y continuaron así con su predicación. Mucho tiempo después apareció la Reforma, el protestanismo, que protestó ¿de qué? Precisamente de estas doctrinas de hombres, y que exhortaba a regresar a las enseñanzas originales de la Biblia, a las de Cristo. Aunque hay que decir también que aunque sí hubo una gran reforma, y se desprendieron de muchas de estas doctrinas, otras en cambio persisten aún, trayendo consigo confusión y división en el cuerpo de Cristo. Hecho que aprovecha y aprovechará el enemigo de las almas y sus ministros, para en algún punto de la historia traer una aparente unidad, pero no en Cristo y su Evangelio, sino gradualmente hacia su persona. Pero esto lo hablaremos en otro tema. En el próximo video hablaremos de la omnipresencia de Dios y la idolatría. Bendiciones en Cristo.